Fredelis Muñoz y Susheilén Brito les dan la más cordial bienvenida. El buen uso de la ortografía y ortotipografía ayuda a los lectores a comprender mejor la idea de un escritor, entender dónde va una pausa o dónde termina una idea. Y como traductores no solo debemos conocerlas y hacer buen uso de ellas en español, sino que también en los idiomas que estamos aprendiendo. Los anglicismos ortográficos son el empleo de las mayúsculas. Los idiomas español e inglés no aplican los mismos criterios en relación con la mayúscula. Mientras en inglés hay un constante uso, en el español se usa con menor frecuencia. Por consiguiente, no es extraño que en algunos casos el uso de ciertas mayúsculas en español obedezca copia de usos ingleses. Por ejemplo, se comete anglicismo ortográfico al utilizar la inicial mayúscula en los sustantivos comunes y adjetivos que forman parte de un título, sea de una obra como un libro, una obra musical o pictórica, o parte de una obra como un artículo de periódico, un capítulo en un libro, un trabajo en una publicación y otros. En algunos casos en que en el español se escribe en minúscula, como los días de la semana, los nombres de los meses, las estaciones del año, los gentilicios, los nombres de miembros de religiones, etc., en inglés suele utilizarse la mayúscula. El plural de las siglas. Se considera anglicismo ortográfico al agregar una S precedida o no de apóstrofe. Según Sousa, también se considera anglicismo ortográfico la escritura de las décadas y de los años al escribir los nombres de las décadas con cifras seguidas de S o bien indicarlas con la cifra precedida del apóstrofe. En estos casos, la grafía española prescinde de la S y del apóstrofe. La puntuación de las cantidades también se considera un anglicismo ortográfico el empleo de coma para señalar los miles, en lugar de utilizar el espacio fino, el empleo de punto decimal en lugar de coma decimal. En inglés, las fechas se construyen de forma distinta que en español. Así, por ejemplo, una fecha abreviada como el 7-10 del 2002 será interpretada por un anglohablante como el 10 de julio del 2002 y por un hispanohablante como el 7 de octubre del 2002. También se considera un anglicismo ortográfico la numeración de apartados y párrafos cuando se encierra entre paréntesis las letras o cifras con que se numeran los apartados o los párrafos, ya que en español se escribe sin el paréntesis de apertura. También el numerar con cifras romanas escritas con minúsculas los apartados de un párrafo, ya que en español debe sustituirse ese sistema por el que corresponde en el conjunto normalmente, con letras minúsculas cursivas o cifras romanas, en ambos casos seguidas de paréntesis de cierre en redondo. Es asimismo un anglicismo ortográfico el empleo de esta misma numeración, colocar cifras romanas en minúsculas empleada en los prologales de un libro, ya que en español estos se grafían con cifras romanas en versalitas y así se refleja también cuando se citan. También se considera un anglicismo ortográfico el uso del menos o la raya, emplearlos con valor de signos de puntuación como pueden ser los 2 puntos, la coma o los puntos suspensivos según sean los casos. A continuación, unos ejemplos. El uso de las comillas. En relación con el uso de las comillas, son anglicismo ortográfico la utilización de comillas inglesas en lugar de comillas latinas en la cita. Acá unos ejemplos. También el cierre de comillas y su apertura posterior para introducir un inciso en cita. También tenemos los siguientes ejemplos. Por otro lado, la colocación de la coma antes de cerrar las comillas, ya que en español los signos de puntuación se colocan después de las comillas, salvo a veces el punto y los puntos suspensivos. Los de entonación, es decir, la exclamación y la interrogación, irán antes o después de las comillas,
según corresponda a todo lo entrecomillado o solo a una de sus partes. En el empleo de la coma es un anglicismo ortográfico el sustituir los dos puntos por coma en los encabezamientos y en escribir, por ejemplo, también el separar con coma dos unidades administrativas de distinta dimensión cuando una depende de la otra, en lugar de encerrar entre paréntesis la unidad mayor. Por otro lado, el utilizar la coma entre el nombre de una calle, colección, etc. y su número, ya que en español se coloca una coma entre el nombre de una calle, avenida, plaza, etc. y el número correspondiente. Lo mismo puede decirse del número que corresponde a una colección o serie. También es un anglicismo ortográfico la grafía de las abreviaturas. El escribir las abreviaturas sin punto abreviativo y con mayúsculas si le corresponde la minúscula, como por ejemplo y por último es un anglicismo ortográfico el construir los diálogos encerrando entre comillas cada parlamento. Anglicismos tipográficos. Según Sousa, en el campo de la tipografía se aplican a veces soluciones que no se corresponden con las habituales en la tipografía española. Indica que un anglicismo tipográfico es la misión de sangría. Tiene la tipografía anglosajona la costumbre de eliminar la sangría del primer párrafo de un escrito, o el que va después de título o subtítulo cuando se ha elegido el párrafo ordinario, es decir, el que comienza siempre con sangría, ya que esa costumbre es copiada por la tipografía española en algunos casos. Esta no está justificada y debería evitarse, indica Sousa. También la utilización de la versalita, una costumbre anglosajona que consiste en graficar con versalitos las dos o tres primeras palabras del primer párrafo de un artículo, capítulo, parte, entre otros. Esta forma de destacar el comienzo de un trabajo, capítulo, parte, carece de sentido y no contribuye a destacar ni aumentar su estética. Si alguna tuviera la tipografía del texto, es más bien una decisión injustificada que a nada conduce y que ningún efecto tiene. El empleo de un cuadratín, que consiste en colocar un blanco de cuadratín después de un punto inseguido, lo que contribuye a desequilibrar el conjunto espacial de la página. Muy bien. Por otro lado tenemos que no se debe indicar la llamada de nota con signos como el párrafo, el antígrafo, la cruz u óvelo, la cruz doble, etc. En español, estas llamadas se hacen normalmente con cifras arábigas voladitas. En cuanto a la traducción de la cursiva, es frecuente en inglés que se utilice la cursiva para indicar énfasis. Pero en el español, esa cursiva normalmente desaparece, especialmente si el rasgo es irrelevante, o se sustituye por otro modo de exposición. Ahora bien, para sustituir los anglicismos debemos tener mucho cuidado, ya que, como vimos en el apartado anterior, el genio de nuestro idioma español es muy particular y peculiar. Allí podemos ver algunas alternativas. Ahora los invito a que evaluemos las siguientes oraciones. Tenemos acá: ella, Laura, nació en México en los años 60. Claramente allí tenemos un error, una interferencia que tenemos del inglés, ya que esa S luego del número 60 no debe ir, y esto es un error muy común. Allí tenemos la respuesta correcta o la alternativa de acuerdo con nuestro genio de la lengua. Ahora los invito a que el resto de las oraciones las hagan en el foro de esta publicación.
Gracias a esta investigación nos dimos cuenta de que los anglicismos están más presentes en nuestras vidas de lo que creemos. Definitivamente para nosotros como traductores o futuros traductores es sumamente importante documentarnos, investigar, preguntar, ya que en palabras de Cabré, de esa manera nuestro nivel de profesionalidad en la traducción será muchísimo mayor y nuestra labor profesional ganará con ello calidad y prestigio, ya que lo que creemos que conocemos es solo la punta del iceberg. Ahí ven, un anglicismo. Esperamos que hayan disfrutado de este material. Y ahora, practiquemos un poco con las actividades. Adelante.